esta hora, la Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta su programa Imágenes. Todos los días, de lunes a sábado, la UACJ se manifiesta, se comunica, expone ante la opinión pública su participación académica, cultural, artística, deportiva y social, bajo la guía rectoral del licenciado Carlos Bernardo Silveira Saito. Amigos de Chihuahua, de Parral, de Torreón, y aquí desde luego de Ciudad Juárez, vamos a continuar hablando de las anécdotas tan importantes que han sucedido en la vida de esta, la más importante frontera de todo México, de Ciudad Juárez. Y desde luego se encuentra con nosotros un grupo de amigos de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos Delegación Ciudad Juárez, quienes nos van a hablar de estas anécdotas. Y para eso contamos con la presencia del señor escultor, artista Guadalupe Díaz Nieto. Asimismo, está con nosotros el licenciado Jesús Burciaga, expresidente de la Sociedad Histórica. También se encuentra con nosotros el señor Genaro R. Bernal. Con nosotros también se encuentra la profesora María Dolores Galaviz y don Ignacio Esparza, ya conocido por todos nosotros, telefonista de hace mucho tiempo, impresor, etcétera, etcétera. En Ciudad Juárez hubo una vez un caso muy interesante. Cayó una bomba norteamericana, una B-2, y la gente se asustó. Y hay aquí gentes que estuvieron presentes en esa ocasión. Claro, fue accidental la caída de la bomba, pero la gente se asustó mucho. Y la profesora Galaviz y don Genaro R. Bernal fueron testigos presenciales de esa situación. Don Genaro, ¿cómo estuvo aquello de la bomba? Bueno, había terminado la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Año del 47, ¿verdad? Sí, en 45 terminó. Y el ejército americano, al entrar a Berlín y casi toda Alemania, cayó la bomba de los B-2 de construcción alemana en las manos de ellos. Y por supuesto que los Estados Unidos en aquella época desconocían completamente la cuestión de manufacturar proyectiles de propulsión a chorro. A estos, todos los que capturaron, se los trajeron a Estados Unidos como es natural, y el único campo de experimental donde experimentaron con esas bombas fue aquí en White Sands, que lo tenemos muy cerca aquí. Pues bien, en el año de 1947, no recuerdo, creo era el mes de junio o julio, estaba yo trabajando en mi oficina, que éramos agentes aduanales Blanco y Bernal, en el edificio Continental, y como a las 7 de la tarde se vio conmovida la oficina ahí, y todo se movía, los teléfonos, la luz, todo, absolutamente. Aquello fue una cosa de sorpresa grandísima para todos los habitantes de Juárez. En menos de medio minuto estaba la calle completamente llena de gente. No sabían de qué se trataba. Al fin vimos que para el lado del Tepeyac había un hongo grandísimo, es decir, en la semi-oscuridad, porque eran las 7 de la tarde, vimos ese hongo formado por polvo, y naturalmente todos, entre ellos yo, tomamos un coche y ahí vamos para ver de qué se trataba. Llegamos allí al lugar y en efecto había caído un proyectil teledirigido que salió fuera del radio, de la tele, y naturalmente andaba perdido y nadie sabía dónde iba a caer, hasta que el estruendo cuando hizo explosión. Y una cosa, la explosión fue únicamente por el combustible que traía, más no traía carga de... Que si no queda nada de Ciudad Juárez. Sí, ¿no? Se hubiera volado toda la ciudad. La profesora Galaviz,
¿Era usted alumna o daba clase? No estoy muy seguro. No, señor. En ese entonces tenía un año trabajando en la escuela 29 y como dice el compañero fue algo terrible, ¿verdad? Y trabajábamos en la mañana y en la tarde. Entonces ensayamos a los niños para eso, ¿verdad? Si volvía a haber otra cosa igual, ya que en la escuela 29 hay un subterráneo, entonces ensayamos a los niños a entrar al subterráneo, acomodarse en orden, sin correr y a volver a salir. Eso pasó en ese ¿No hubo ninguna clase de pérdidas personales o heridos gracias a esa explosión? No hubo ningunos, afortunadamente, porque cayó a un lado del Panteón Tepeyac. Y allí vimos inmediatamente que fuimos allí, hizo una especie de hoyo de más o menos de unos 20 metros de circunferencia y unos 10 metros de profundidad. ¿Sirvió para fosa común después el hoyo ese? Sirvió para fosa común después el hoyo. Sí, ya se ahorraron escarbar ahí. Sí. El señor Burciaga quería decirnos algo, ¿sí? Sí, mire, con respecto al lugar donde se encuentra o donde se encontró el lugar donde cayó la bomba, es exactamente donde está actualmente la Ciudad del Niño. Eso es. Licenciado Burciaga, usted nos iba a platicar algo sobre los nombres de las calles de Ciudad Juárez, ¿no es así? Sí, así es. De la misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos del Paso del Norte, como se conocía Ciudad Juárez, han tenido una variación con respecto a los nombres de esta actual Ciudad Juárez. Por ejemplo, la actual 16 de septiembre se llamaba Calle del Comercio. Todavía existe una pequeña porción atrás del edificio del Hotel Avenida que se llama Calle Antigua del Comercio. Esa era originalmente la primera calle del comercio. La calle 5 de Mayo no era la actual que conocemos, sino que correspondía a la Avenida Juárez. Vicente Guerrero correspondía anteriormente a la calle del Porvenir, porque era la calle que conducía al camino hacia el Valle de Juárez. La calle E, sola, correspondía a la que hoy se llama Profesora Emilia Calvillo. La calle de Ignacio Mejía, a partir de 1910, se conoce así, pero anteriormente era la calle del Chamizal, porque conducía a ese histórico lugar. Con respecto a otras calles, cabe citar la calle Benito Juárez, es ahora la actual calle 21 de marzo. ¿Me permite hacer una pequeña aclaración? No se llamaba de calle del Chamizal, del Cordobeño, porque iba a la isla de Córdoba, al que se llama, no era el Chamizal. Y todavía existe una diagonal que nace de la calle Tlaxcala, entre Tlaxcala más o menos, y 5 de Mayo, y se llama Camino del Cordobeño. Así es que así se llamaba la calle Mejía. ¿Y cuál sería entonces la actual calzada Hermanos Escobar? ¿Sería esa la llamada El Chamizal? No existía la calle de propiamente la calle, inclusive eran las huertas de los padres de mi suegra. Ahí precisamente en la calle, en la Hermanos Escobar y Honduras, yo tengo la imprenta y todos eran ¿cómo se llaman? Terrenos de agricultura. Ahí donde tengo la imprenta, había los más grandes viñedos que había en esa zona. Muy interesante. También don Guadalupe nos iba a hablar algo del Parque Borunda, ¿verdad? ¿Había albercas o algo así ahí? Sí, quiero hablar sobre eso, pero también quiero hacer otro comentario sobre las calles. La Antigua del Comercio, como ustedes ven, es una calle diagonal que se produce o se inicia pasando la Constitución sobre la 16, allí se inicia. Lo que quiero decir que esa es el origen de la calle que al final de cuentas viene siendo de la Raza. O sea, por allá, por la Vicente Guerrero, hay un triángulo donde se inicia otra diagonal que es la de la Raza y donde está la casa de la Asegurada, ¿verdad? Entonces, esa diagonal que sale hasta el crucero es la misma Antigua del Comercio. O sea, sigue esa diagonal y se continúa, se interrumpe allí en Ignacio de la Peña, ahí termina.
la antigua de comercio, pero a 5 de mayo ahí termina. Pero de allí continuaba. Yo recuerdo, yo viví, me crié, vamos a decir, en Vicente Guerrero y Brasil, y nosotros le llamamos la travesía, y nos veníamos en un camino pues casi de tierra, ¿verdad? Y cruzábamos por esa calle para venir a la escuela Mariano Samaniego, que es la María Martínez actual. Entonces era la travesía, pero es una continuación, es la misma, la de la Raza. Y se acuerda que la avenida de la Raza anteriormente fue avenida del Valle. Sí, era la que iba al Valle. Al Valle de Juárez. Del Parque Borunda, yo quería hablar del Parque Borunda, sí, adelante. Porque mi padre fue el encargado, el maestro de obras, el residente de la obra del Parque Borunda. Entonces yo la pasé junto a él y recuerdo mucho de lo que se hizo allí. Entre otras cosas, el parque de béisbol. El parque de béisbol estaba en la esquina exactamente de la Gregorio Mesolís y 16, lo que ocupa actualmente la secundaria federal. Observen ustedes que la secundaria federal está situada en un terreno que es un cuadrante, es curva su delimitación sur-oriente, mientras que la 16 de septiembre y la Gregorio M. Solís forman el ángulo donde estaban las graderías y donde pues, era el cuadro de béisbol, del campo de béisbol. Entonces se estableció allí la escuela injustamente, porque ese parque Borunda lo han mutilado. Su nombre es debido a que era presidente municipal quien inició las obras de ese parque, don José Borunda, y fue pues inmolado, fue asesinado, y se le puso en su honor el nombre al parque. Como decía, mi padre estuvo en la construcción, los juegos, eso quiero también comentarlo para vergüenza mía, y digo vergüenza porque no he hecho nada por rehabilitar muchos de los jueguitos y columpios. Yo quiero decirles a ustedes que esos juegos, esos columpios, sobre todo los de tubo más grueso, fueron hechos y yo participé en lechura. Recuerdo que se hicieron en el patio de mi casa. Entonces allí se puso un taladro de mano y con ese taladro de mano se hicieron las perforaciones para los tubos para armarnos aquellos juegos. Pero también la construcción de la alberca, una alberca que todavía hay un pequeño construcción que son unos servicios sanitarios que están entre la estación de bomberos, la delegación de bomberos, subestación, y la escuela. Entre la subestación y la escuela federal hay un espacio que es nada más un jardín, pero hay un pequeño edificio pequeño que es un servicios sanitarios. Esos eran los servicios sanitarios de la alberca, y de allí partía la alberca hacia el norte, hacia la 16 de septiembre. Esa alberca era sobre la superficie, era elevada. El propósito de esa alberca era el regadío del parque. Entonces el parque se regaba gracias a esa alberca, y esa alberca estaba hecha con ese propósito, además de su servicio como alberca. Recuerdo que después estos jóvenes del 2030, digo estos jóvenes todavía son viejos, yo era niño, más viejos que yo, esos muchachos... 2030 en ese tiempo. Sí. Bueno, estos muchachos hicieron allí su parquecito, y consiguieron, yo no sé cómo, el terreno donde hicieron sus canchas de tenis, su rebote que tienen allí sobre Vicente Guerrero y ya Ramírez, donde se hizo el auditorio también cívico. Estos señores hicieron su alberca, habiendo ya una alberca pública municipal, enorme, magnífica, con dimensiones olímpicas, pero estos señores hicieron su alberca y carecían de clientela o de negocio, porque además lo hicieron para explotarla como negocio. Entonces maniobraron para intrigar contra la alberca municipal. Entonces yo recuerdo todos esos detalles porque en alguna forma estaba involucrado yo en los intereses de que mi padre, y el orgullo de que mi padre había hecho aquella alberca. Entonces decían que se estaba reventando y que existía un enorme peligro de derrumbarse la alberca. Estos bárbaros creían que está hecha de ladrillo, no sé, con cementito enjarrado. Entonces decían que el clavado de cada uno de los bañistas producía por fuerza hidráulica una presión enorme contra sus paredes y se iba a reventar. Efectivamente había unas, como le dicen, pues transminaciones de agua, pero gotas. Al fin de cuentas se resolvió quitar esa alberca, que no tuvo otro propósito más que intereses, yo ahora lo digo y es el juicio de la historia, intereses personales de este grupo. Recuerdo que para tumbar esa alberca tuvieron que hacer uso de dinamita porque no la podían desbaratar, estaba perfectamente bien construida. Pues son cosas que recuerda uno. Lamento pues que
Ese parque también le quitaron un espacio que era un bosquecito, hicieron otro parquecito y de allí se hizo el auditorio, se hizo la biblioteca, perfectamente situados, ¿verdad? Y lamento que haya perdido terreno. El parque de béisbol, pues ya se ve que se hizo todavía más hacia el poniente. Bueno, son recuerdos y yo quisiera, cada vez que intervengamos o que se oiga este programa, que se invite a las gentes que saben mucho y que nos pasen los documentos o nos pasen sus relatos, fotografías, que ese es el propósito de la sociedad, estudiar nuestra historia. Pues de anécdotas nunca vamos a acabar, amigos. Vamos a estarnos aquí un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Vamos a seguir con estos programas que nos están ayudando a ser nuestros amigos de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos de la Nación Ciudad Juárez, y para el próximo programa vamos a hablar con sus dirigentes para ver cómo funciona, y precisamente para esto que decía don Guadalupe, para ver cómo le puede hacer la gente para llevar sus documentos, sus archivos y engrandecer más la historia de nuestra frontera. Por ahora es todo. Muchas gracias. Esta fue una presentación de la Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Producción originada en sus propios estudios, ubicados en Constitución 157 Sur, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Rector, licenciado Carlos Bernardo Silveira Saíto. Director de difusión, señor Rafael López González, técnico en Ciencias de la Comunicación. Subdirector TCC, Ismael Alvidres Mejía. Elaboración técnica, Manuel Chacón y Francisco Ramírez. Edición, Alfonso Bañuelos. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez avanza construyendo y difundiendo ciencia, arte y cultura. Por una vida científica, por una ciencia vital.